Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Vamos a empezar con una oración antes de empezar la primera tema. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar, y a donde brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma, por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu bastón y tu vara me protegen. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios. Con aceites tú perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Me acompaña tu bondad y tu favor mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largo tiempo. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ahora vamos hablar sobre varios temas de la fe, y ahora la serie se llama ¿Por qué somos católicos? Y es una pregunta que nos debemos hacer frecuentemente. Nosotros frecuentemente tenemos que tomar inventario espiritual para ver si nosotros de veras andamos en la fe. Y la primera tema que yo quiero tocar ahora es ¿quién fundó tu iglesia? Este es un tema bien importante porque muchas veces nosotros, como cristianos católicos, nosotros ni entendemos qué es la iglesia. Y muchas veces nosotros pensamos que, pues, una iglesia es igual que otra iglesia. Todas las iglesias son iguales. Es el pensamiento de muchos cristianos católicos. Y la verdad es que todo no es igual. Todo no es igual, y en este periodo de la primera tema les quiero enseñar las distinciones, por qué nosotros debemos amar y acudir a la iglesia que empezó Jesucristo hace 2000 años. Porque Jesucristo no nos dejó huérfanos. Ayer fui al correo en la tarde y fui a dejar unas cartas. Y eso pasa frecuentemente en los barrios donde nosotros, donde yo vivo, y quizás también por aquí, estoy seguro que pasa lo mismo. Fui al correo y vi yo a 3 señoras ya de edad, y andaban enfrente del correo con un folleto y unos libritos. Quizás que ustedes han visto sus libritos antes, se llaman La Atalaya y Despertad. Y andaban enfrente del correo. Tenía yo muchas cosas que hacer, pero dije, voy a hablar con ellas un momento. Yo sé que tengo que ir tengo otros asuntos que ir a hacer ahora, pero se me hace que debo hablar yo con ellos por lo menos unos momentos. Y ahí tenían estas señoras, un grupo de personas, y les andaban pasando esos folletos. Y cuando yo andaba caminando al correo, me ofrecieron un librito, y ahí empezó la discusión. Y les pregunté yo a las 3 señoras, ustedes son testigos de Jehová, ¿verdad? Y me dijeron sí. Y les dije, y supuestamente eran ustedes antes católicos, ¿verdad? Y me dijeron sí. Con mucha soberbia, oh sí, pero ya sabemos la verdad. Y empezamos a hablar sobre varios puntos, y yo les pregunté, ¿por qué dejaron la iglesia católica? Y empezaron a decir, pues, varios puntos que yo puedo tocar más en esta tarde. Pues ustedes aceptan sangre en los hospitales, y esto es condenado en el Antiguo Testamento, y ustedes van a las guerras, etcétera, etcétera. Ustedes tienen estatuas en sus iglesias. Muchos malentendimientos. Yo les dije, yo puedo ir punto por punto sobre estos detalles, y se los puedo explicar con la palabra de Dios y usando poquito de el sentido común.
para explicarles por qué nosotros hacemos estas cosas. Pero lo que les quiero decir hoy es una pregunta. Y les pregunté, ¿cuándo empezó los testigos de Jehová? ¿Ustedes me pueden decir? Yo le pregunté a las 3 señoras. Y se quedaron mirando uno a otro y dijeron, no estoy seguro. Y yo les dije, si ustedes van a estar aquí en las esquinas con esos folletos dando de su tiempo y su talento, ¿qué no deben ustedes examinar cuándo empezó su religión? Pues no pudieron contestar. Y yo les dije, ¿y ustedes saben cuándo empezó la Iglesia Católica? Y tampoco supieron contestarme. Y les dije, si ustedes van a cualquier enciclopedia y hacen un estudio de cuándo empezó las iglesias, las religiones, yo les dije que ustedes van a ver que cualquier enciclopedia, en cualquier biblioteca, enseña que los testigos de Jehová empezaron en 1852. Y les dije, y su fundador fue Charles Taze Russell. Y él empezó este movimiento en Allegheny, Pennsylvania. Y Charles Taze Russell era bautista. Nació de una familia bautista. Un día fue a un sermón y escuchó el predicador hablar del infierno, de las llamas del infierno. Y no le gustó a Charles Taze Russell lo que escuchó. Y a los 17, 18 años, eso lo impresionó tanto que él dijo, yo no puedo estar en una religión que cree que Dios va a mandar a gentes a unas llamas que se llama el infierno por toda la eternidad. Y este chavalo empezó su propia iglesia, su propia secta, y se llaman los Testigos de Jehová. Y le compartí eso con las señoras. Y ninguna de las señoras tenían esta información. Y luego les dije, y es más, ustedes saben que en cualquier enciclopedia, en cualquier documentario sobre las religiones, ustedes van a ver que la Iglesia Católica se empezó en el año 33, cuando Jesús, el Hijo de Dios, le dio la autoridad de ser pastor universal a San Pedro en Mateo capítulo 16, versículos 18 a 20. Yo le dije, ¿ustedes no sabían cuando eran católicos que Jesús empezó la Iglesia Católica? Me dijeron, no, nadie nunca nos dijo. Yo les dije, ¿y ustedes no sabían que su iglesia empezó hace como 150 años? Los Testigos de Jehová. Es una secta reciente, es una secta nueva. Me dijeron, no nos han dicho esto. La falta de conocimiento de nosotros como cristianos católicos es la razón por que gente se van de la iglesia. Es la falta de conocimiento de la verdad, de las verdades básicas del cristiano católico. A mí me gusta lo que dice aquí en este folleto. Dice, la mejor defensa de la fe es el saber. La mejor defensa de la fe es el saber. Hay un sacerdote conocido por aquí que se llama Padre Juan Rivas, que le gusta decir en sus charlas, y eso es completamente cierto lo que dice. Dice, católicos ignorantes, de seguro protestantes. Católicos ignorantes, de seguro protestantes. Hoy día hay más de 20,000 sectas en los Estados Unidos. Más de 20,000 sectas en los Estados Unidos. Y la enciclopedia de las sectas, no la traje hoy. Este libro está escrito por unos grupos protestantes en Nashville, Tennessee. Nos dicen que cada 7 días, cada semana, nacen 3
sectas nuevas. Cada semana en los Estados Unidos nacen 3 sectas nuevas. Pero nosotros sabemos que nadie tiene la autoridad de empezar su propia religión. Porque la religión verdadera ya se realizó hace 2000 años. Fue la religión de Jesucristo, que es la iglesia una, santa, católica y apostólica, fundada en el año 33 en Jerusalén, bajo San Pedro como el primer obispo de Roma, la roca de la iglesia católica. Ahí empezó nuestra religión. Pero estas cosas, muchos de nosotros, si no las sabemos, ¿cómo las vamos a compartir? Y muchos de nuestros hijos que andan experimentando, y nuestras hijas que andan yendo a otras religiones, andan experimentando porque andan tratando de buscar respuestas y nosotros no les andamos dando las razones que ellos necesitan para que de veras pongan su fundación en la iglesia católica, porque de veras se amarren a la iglesia católica. Nosotros debemos darles respuestas. ¿Qué es la definición de una secta? Pues las sectas son nuevos grupos religiosos que se forman siguiendo a un líder, a un maestro, o a una persona con una personalidad bien carismática, bien atractiva. Estos grupos son muy cerrados y son exclusivistas. Muchos de estos grupos, estas sectas, enseñan que si no estás en su iglesia propia, no estás salvo. Eso se enseña en muchas de las sectas. Si no eres parte de su secta, no estás salvo. Las sectas también son grupos cerrados. Al contrario, nosotros en la iglesia católica estamos completamente abiertos a todos. Nosotros como cristianos católicos somos grupo de latinos, americanos, negritos, orientales. Estamos en todos los países en el mundo. Estamos en cualquier cultura. Estamos donde hay republicanos o demócratas o libertanos. Nosotros somos una religión universal. Por eso es el nombre católico. Eso viene de una palabra en griego que quiere decir universal. Jesucristo vino para derramar su sangre para todos. Hombre, mujer, niños, bebitos, feos y guapos, negritos y blancos y cafés. Eso es católico, eso es universal. Las sectas no son propiamente iglesias. Porque decir que son iglesias, eso quiere decir que están abiertos, que son asambleas abiertas, pero no son. Por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar, los mormones. Tú y yo no podemos entrar a sus iglesias los domingos. Es prohibido, si no eres tú un mormón, entrar a sus iglesias, que no se llaman iglesias, los llaman stakes o wards. Pero nosotros tenemos las puertas abiertas a cualquier persona que quiera entrar a la iglesia católica. No mantenemos las iglesias cerradas. Y hay muchas de estas sectas que no puedes entrar si no eres tú miembro de esa secta. No están abiertos a otras gentes entrando si no eres tú parte de ese movimiento. El nombre de secta es desrespectivo y por eso se usan también otros nombres como grupos líderes, grupos autónomos o nuevos movimientos religiosos. Lo importante para nosotros es que no son grupos cristianos ecuménicos. ¿Qué quiere decir eso? La palabra ecuménico es una palabra que nosotros como cristianos católicos sabemos que nosotros debemos que existir con amor y con caridad con otros hermanos separados.
pero siempre manteniendo las verdades de la fe católica. Pero nosotros trabajamos en nuestros trabajos con protestantes y vamos a las marquetas y vamos a los parques y hay gente de otras religiones y no los andamos atacando. Es una convivencia, pero nosotros tenemos que mantener las verdades que nos enseña nuestra iglesia. Pero muchos de estos grupos no les gusta convivir con los católicos. Y eso es otra distinción de las sectas. Para nosotros católicos, las sectas son grupos religiosos que se han separado de nosotros. Piénsenlo así. Jesús dejó una semilla hace 2000 años. Y esa semilla brotó de la tierra y esa semilla es la Iglesia Católica que sale de la tierra como un árbol al cielo. Y este árbol que anda llegando al cielo, a la salvación, de este árbol que brotó de esta semilla que empezó Jesús hace 2000 años, pues hay muchas de las ramas que están quebradas y se han salido del árbol, se han alejado del árbol. Esas ramas son las sectas, son los hermanos separados. Cada religión cristiana, cuando se investiga cuándo se empezó esa religión, todas estas sectas históricamente se conectan a la Iglesia Católica. Todas las religiones cristianas se han separado de nosotros. Nosotros somos la iglesia original. Nosotros somos la iglesia que empezó Jesús hace 2000 años. Nosotros somos la única iglesia cristiana que se encuentra en cada siglo. Cuando ustedes leen libros históricos del 3er siglo, el 8º siglo, el 5º siglo, no hubo evangélicos, fundamentalistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos en estas épocas. En la época reciente de la humanidad, la única iglesia cristiana que se ha encontrado en cada siglo es la Iglesia Católica. Todas las otras iglesias son recientes, apenas unos de estas sectas, como los Testigos de Jehová, tienen apenas 150 años de existencia. Los mormones tienen 130 años de existencia. Son religiones que todavía de veras están en las zapetas. Son bebitos, apenas empiezan. Nosotros ya tenemos casi 2000 años. Pero es nuestro trabajo como cristianos católicos, con oración y con conocimiento de la fe, nosotros tenemos que traerlos otra vez a la casa. La Iglesia Católica es la madre y maestra. Y nosotros, con la oración y con el conocimiento de la fe, tenemos que llamar a todos los hermanos separados otra vez a la casa materna y a la casa donde nosotros escuchamos a la maestra. La palabra secta, que recuerda la idea de ruptura, corte, separación, ha sido frecuentemente empleada en el curso de la historia de la Iglesia y siempre en un sentido peyorativo. Ha podido ser aplicada con razón a grupos que se habían descajado de las creencias de la Iglesia universal, pero ha sido también con frecuencia arbitraria e injustamente atribuida como deshonra a cristianos que se separaban de una iglesia más antigua y más o menos dominante o privilegiada. Así, a los ojos de la iglesia romana, todas las iglesias que no están en comunión con su jefe, el obispo de Roma, pasan a ser sectas. Y las iglesias protestantes también con frecuencia han mostrado una estrechez similar hacia disidentes que se retiraban de su seno. Hemos de ser circunspectos en el empleo del término secta. Si una iglesia cristiana es llamada secta por otra, esta podrá siempre recurrir del juicio de los hombres al juicio de Dios.
Una pregunta que nosotros debemos, yo sé muchos de vez en cuando nos preguntamos y nos decimos, pues ¿por qué si los hermanos separados se han ido de la iglesia católica, por qué de veras de vez en cuando ves que ahí muchos de ellos están llenos del Espíritu? Y es una pregunta honesta que debemos hacer. ¿Por qué muchas veces vemos muchos de los hermanos separados que están llenos del Señor y no están en la iglesia de Jesús, en la iglesia católica? El catecismo nos da esa respuesta porque yo me la he preguntado por años. Pero el catecismo nos dice exactamente porque muchas veces en las iglesias separadas muchos están llenos del Señor, también si están en la iglesia equivocada. La respuesta se encuentra en 819, esa sección en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí está la respuesta. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿qué son uno de esos dones que tienen los hermanos separados? La palabra de Dios escrita, la Biblia, la vida de la gracia, la fe en Jesús, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí empelan a la unidad católica. ¿Qué nos dice el catecismo? Que todas las verdades que existen afuera de las iglesias católicas son dones de la Iglesia Católica, que existen afuera de nuestras dimensiones visibles. Los hermanos separados que creen que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, ¿de dónde aprendieron esto? De la Iglesia Católica. Nosotros les decimos que eso es la palabra de Dios. Los hermanos separados que dicen que tienen fe en Jesús, que solo Jesús salva. ¿De dónde aprendieron eso? ¿De la Iglesia Católica antes que se fueron? Los hermanos separados que dicen que nosotros debemos vivir en gracia. ¿De dónde aprendieron eso? De la Iglesia Católica, que siempre nos ha dicho que nosotros debemos vivir en gracia, en la gracia de Dios. Los hermanos separados, las cosas que ellos predican, que están correctas, que son verdades católicas. Son verdades que nosotros hemos creído por 2000 años. Y estas verdades, ellos se los han llevado, y con esto andan ellos evangelizando a sus grupos y a sus gentes. Son verdades católicas. Por eso el catecismo dice que sí existe esta dimensión de santificación afuera de la Iglesia Católica visible. ¿Por qué puede existir? Porque lo correcto que ellos predican es las cosas que ellos han llevado a sus iglesias, que son verdades católicas. Son verdades históricas de nosotros. Para nosotros, si hay un versículo en la Biblia que nosotros debemos tener un poco de conocimiento, porque este es un versículo que de veras nos enseña qué tan histórico es la Iglesia Católica. Se encuentra en la Biblia,
en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18. Esto es bien importante, porque cuando yo les pregunté a las 3 señoras ayer, los testigos de Jehová, ¿cuándo se empezó la iglesia católica? No me pudieron decir. Y yo les dije, les voy a enseñar en su Biblia cuándo se empezó, para que ustedes sepan eso. Jesús empezó una iglesia. Y se encuentra en el Nuevo Testamento la iglesia que Él empezó. Y aquí está el discurso. La fe de Pedro y las promesas de Jesús. ¿Las promesas de quién? Jesús. No las promesas de un hombre. No las promesas de una persona que vive en nuestra época, en el 20 siglo. Las promesas de Jesús. Yo soy católico por las promesas de Jesús. Yo me permanezco en la iglesia católica por las promesas de Jesús. Yo me permanezco en la iglesia católica por las promesas de Jesús en la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que yo tengo que permanecerme en la iglesia que Jesús empezó. Y esa iglesia es la iglesia católica. Mateo 16, versículo 13. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Y esa es una pregunta bien importante para todos nosotros en este cuarto, porque un día, todos aquí en este cuarto, cuando aquí cada persona se va a morir, eso lo sabemos. Eso es una certitud que todos reconocemos, que todos nos vamos a morir. Y un día nosotros vamos a estar frente al trono de Jesucristo, el Rey de Reyes. Y nos va a hacer esta pregunta. ¿Quién soy yo? Y todos nosotros vamos a tener que dar respuesta. Un día enfrente de Jesús, cuando se nos llegue la muerte y cuando Él nos pregunte, ¿quién soy yo? Y mira cómo respondieron muchos de los apóstoles. Ya tenían los apóstoles como 2 años de andar conviviendo con Jesús. Y no supieron darle la respuesta. Mira lo que le dijeron los apóstoles. Después de ver a este hombre resucitar los muertos, sanar a los enfermos, caminar arriba de la agua como si fuera cemento. Después de ver todas estas cosas y de vivir con Jesús por 2 años, no supieron decirle la verdad de quién era Él. Le dijeron, versículo 14, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, el profeta. Otros que eres Jeremías o alguno de los otros profetas. Versículo 15. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Noten aquí en el texto, de todos los 12 apóstoles, Jesús les hace la pregunta, ¿quién soy yo? Y 11 de los 12 respondieron equivocadamente. Estaban equivocados, pero hubo un apóstol que respondió con la respuesta correcta. Y fue Simón Pedro. Él es el único que respondió correctamente. ¿Y respondió correctamente por su propia sabiduría? No. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 17. Jesús le respondió, bendito eres, Simón Bar-Jona, porque no te lo enseñó la carne,
ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro supo quién era Jesús porque Dios Padre se lo reveló a Pedro. Y aquí, bajo esta confesión de fe, bajo esta profesión de fe que Jesús era el Hijo de Dios vivo, Jesús empezó los principios de su iglesia. Sigue versículo 18, las palabras de Jesús. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atas en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bien importante esta discusión, este diálogo entre Jesús, el Hijo de Dios, y San Pedro. Aquí en versículo 18 en sus Biblias, los que tienen aquí sus Biblias, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia anda empezando Jesús ahí? Su iglesia. Dice, mi iglesia. Mi iglesia es la iglesia que se va a edificar en Pedro, sobre Pedro. Algo bien importante aquí, que no se enseña aquí en sus Biblias en español, ni las Biblias en inglés. Notan aquí que la palabra Pedro y piedra son palabras diferentes. Jesús en los tiempos, hace 2000 años, cuando Él estuvo aquí en Israel, Él hablaba un idioma que se llamaba Aramaic. Es un lenguaje similar a hebreo. Es como decir, no es distinción. Es parte de la familia de la lengua de hebreo. Es un dialecto en hebreo. Se llama arameo. Ese es el lenguaje que Jesús hablaba día tras día cuando Él andaba aquí en la tierra entre hombres. Y la palabra que Él usó aquí es bien importante. Se lo pueden escribir en sus Biblias. Cuando Él le dijo, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, pues no le habló en español. Todos sabemos que Jesús no habló en español hace 2000 años. Habló en arameo, que es un dialecto de hebreo. Le dijo, tú eres Kefa. La palabra Kefa es la palabra que Jesús usó hace 2000 años para nombrar a Pedro. Tú eres Kefa. La palabra Kefa quiere decir piedra. Y es una palabra en arameo. Si ustedes quieren escuchar cómo le habló Jesús a Pedro, así le habló. Y ahora yo te digo, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. La palabra que Jesús usó, pues Jesús le cambió el nombre. En la Biblia, cuando Dios cambia el nombre de una persona es porque le ha cambiado el destino. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Abraham en el libro de Génesis y le cambió su nombre a Abraham. En el Nuevo Testamento, el gran apóstol Pablo, antes de su conversión, era Saul of Tarsus. En la Biblia, cuando un nombre se cambia, cuando Dios cambia el nombre de una persona es porque le ha cambiado el destino. Y antes de este momento, Pedro se llamaba Simon Bar-Jonah, Simón Barjona. Pero Jesús le cambió su nombre aquí a Kefa. Ya no eres Simón de Bar-Jonah, eres Kefa. Le cambió su nombre a piedra. ¿Por qué? Porque Pedro dio la respuesta que Dios Padre le puso en su corazón y en su mente. Y por eso Jesús supo que sobre
esta revelación y sobre este hombre yo voy a empezar mi iglesia. Y es bien importante lo que dice la Biblia. Dice, las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo le digo a los hermanos separados, Jesús dice que las fuerzas del infierno no la podrán vencer a su iglesia. Porque los hermanos separados se dicen, muchos admiten, como los mormones y otras gentes que han estudiado historia un poco. Y cuando yo me encuentro en conversación con ellos, me dicen, ok, yo he estudiado un poco de la historia de las religiones. Y es verdad, ustedes católicos fueron la primera religión empezada por Cristo. Eso no lo niego porque he estudiado yo un poco. Así me dicen los hermanos separados. Unos, los que han estudiado. Pero luego su argumento es así. Dicen, pero ustedes han perdido la verdad. Porque ustedes se han vuelto una religión corrupta. Ustedes han perdido su autoridad como la iglesia de Jesucristo y ahora esta autoridad del Espíritu Santo se la ha derramado a otras religiones. Así es el argumento de los que son más estudiados. Te van a decir, es verdad, no lo niego. Ha checado los libros, las enciclopedias, y es verdad que la iglesia católica se empezó hace 2000 años en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Pero ustedes han perdido la verdad. Ese argumento cuando se los dicen, porque se los van a decir los que son más sabios, los que han estudiado más, yo les digo, tú me dices, hermano, que la iglesia católica ha perdido la autoridad de Jesús. Me dicen, absolutamente ustedes la han perdido. Y luego yo les pregunto, pues tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y me dicen, amén, yo lo creo. Y les pregunto, ¿cómo me puede responder aquí en Mateo 16, versículo 18, donde Jesús dice, las fuerzas del infierno no la podrán vencer? Amén. Aquí Jesús dice, la promesa de Jesús, que nunca ni el demonio ni sus diablos van a poder vencer la iglesia que Él empezó. ¿Vas a creer tú a tu familiar que se ha salido de la iglesia? Los que te dicen, oh, ustedes han perdido la verdad. ¿Vas a creer tú a los que se han alejado y que andan enseñando eso? ¿O vas a creer tú la Biblia, la palabra de Dios? Yo me baso en la Biblia. Yo soy católico bíblico. La palabra de Dios me da la promesa de que la iglesia que Jesús empezó no va a perder la verdad. ¿Por qué? Porque las fuerzas del infierno no la podrán vencer. ¿O vas a creer tú a la Biblia o los hermanos separados? ¿Vas a creer tú a Jesús o los hermanos separados? Ojalá que pongan su fe en Jesús y en su palabra, porque Él nos ha prometido que el diablo y sus demonios nunca van a poder vencer esta iglesia. Y yo no estoy aquí diciéndoles que nosotros somos perfectos. Somos nosotros pecadores. Cada uno aquí somos pecador. La iglesia católica no es la iglesia perfecta. Escuchan esto. No es la iglesia perfecta. Somos nosotros un grupo de soldados, pero también somos soldados llenos de pecado. No somos la iglesia perfecta, pero somos la iglesia verdadera. Esa distinción es bien importante. Nosotros no somos la iglesia perfecta, pero somos la iglesia verdadera. Bien importante esa distinción. Porque ayer cuando las hermanas, los testigos de Jehová me empezaron a sacar, pero ustedes en esta época y este papa y este obispo y esta monjita empezaron a sacar. Y les dije, somos culpables. ¿Que voy a estarme aquí y voy a negar estas cosas que hemos hecho nosotros? Las barbaridades que hemos hecho nosotros en 2000 años. No lo niego. Pero por eso vino Jesús a la tierra. Para morir para nuestros pecados. Si nosotros estamos perfectos, el Hijo de Dios nunca hubiera venido aquí para derramar su sangre en Calvary, en el Calvario. Pero somos pecadores que necesitamos la gracia de Dios para llegar al cielo. Por eso vino Jesús.
Y cuando te echan puntos históricos, que ustedes católicos hicieron esto, y ustedes son borrachos, y ustedes esto otro, para argumentar, es verdad lo que dices, y más. Pero para eso vino Jesús, para morir para las prostitutas, para los borrachos, para los mal hablados, etcétera, etcétera. Jesús vino para comer con los pecadores. Cuando Él vino aquí, Él fue propiamente a las casas de los pecadores para traerles la salvación. Nada le llega a esa medicina, ni cáncer, ni polio, ni sida. Esta medicina que se encuentra en los hospitales católicos, en la iglesia católica, es la medicina de inmortalidad que nos va a llevar al otro lado, más allá del sol. Recuerden esto, que esta iglesia no es la iglesia perfecta, pero es la iglesia verdadera. Es un punto bien importante. Jesús sigue en esta conversación con San Pedro, le dice, versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Imagínense, ¿qué es el símbolo de llaves? Piénsenlo un poco. Si yo ahorita saco mis llaves y te lo doy a ti, hermano, o a ti, hermana, eso quiere decir que yo te ando dando mi autoridad. Tú puedes entrar a mi casa, puedes manejar mi carro, puedes ir donde trabajo y puedes meterte donde están mis cosas del trabajo. Puedes meterte a mi garage. Si yo te doy mis llaves, ese es un símbolo de autoridad, que yo te ando pasando a ti todo lo que yo tengo. Ese es el símbolo de las llaves en el Antiguo Testamento. Pues noten aquí, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, con la misma autoridad de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Mira lo que dice Jesús, le dice a Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Del cielo. Y le dice a San Pedro, todo lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esa es una autoridad profunda que apenas podemos nosotros realizar. La autoridad que Dios le dio a San Pedro. Todo lo que tú hagas aquí en la tierra, San Pedro, yo lo voy a ratificar aquí en el cielo. Y las cosas que tú desates aquí en la tierra, en el cielo serán desatadas. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo, Él sigue administrando su iglesia bajo San Pedro y bajo los Pedros que siguen. Los papas, los obispos de Roma. Ahorita donde está Juan Pablo II, el Papa, ahorita presentemente, su diócesis es la diócesis de Roma. Nosotros estamos en la diócesis de Los Ángeles, ¿verdad? Hay más de 500 diócesis en el mundo. Pero siempre por 2000 años nosotros como cristianos católicos hemos visto la diócesis de Roma es la diócesis primera. ¿Por qué? Porque ese obispo de Roma, que nosotros le llamamos el Papa, ¿por qué? Porque a Pedro se les dio las llaves del cielo. Las llaves del cielo, Dios no se las dio al diócesis de Los Ángeles. Las llaves del cielo, Dios no se las dio al diócesis de Nueva York. Las llaves del cielo, Dios no les dio las llaves al diócesis de San Bernardino. Las llaves del cielo, Dios se lo dio al obispo de Roma. Por eso ahí es el centro de la cristianidad. Para nosotros eso viene siendo, como dicen en inglés,
headquarters, la casa materna, la casa que tiene privilegios primogénitos. Y una cosa bien importante, que si ustedes acuden a cualquier enciclopedia bien documentada, cualquier enciclopedia nos da los nombres y las fechas de todos los papas que han regido la iglesia de Jesucristo desde su fundación hasta la fecha. En cualquier enciclopedia pueden ustedes encontrar la lista de papas, empezando con San Pedro, que murió en el año, que fue papa del año 30 y murió en el año 67. El segundo papa de la Iglesia Católica fue San Lino, que fue papa del año 67 al año 78. El tercer papa de la Iglesia Católica fue San Cleto, que fue papa del año 78 al año 90, etcétera, etcétera. Nosotros como cristianos católicos tenemos una lista de papas que se extiende de Juan Pablo II, hoy día, el obispo de Roma, el papa presente Juan Pablo II. Nosotros tenemos una conexión sin interrupción hasta San Pedro. Nosotros hemos tenido aquí en la tierra 264 papas en la Iglesia Católica, 264 obispos de Roma, que vienen en una línea de sucesión apostólica sin interrupción hasta el primer siglo. Imagínense. Yo le digo a muchos hermanos separados, les hago la pregunta: ¿ustedes son la iglesia de Jesús? Y me dicen, oh sí, nosotros somos la iglesia de Jesús. Y les digo, ¿me puedes tú enseñar tu pastor en la Biblia? Y me dicen, no, pues mi pastor no está en la Biblia, no. El que fundó mi iglesia no está en la Biblia. Yo les digo, el que fundó la iglesia católica fue Jesús cuando Él dejó a San Pedro encargado de la iglesia. El pastor, el primer pastor humano de la iglesia católica es San Pedro. Y su nombre se encuentra 195 veces en el Nuevo Testamento. Y le digo, es más, el segundo papa de la iglesia católica, se llamaba San Lino, que fue papa en la iglesia católica del año 67 al año 78. Yo le digo al hermano separado, este papa está en la Biblia. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 21. El segundo papa de la iglesia católica está en las páginas del Nuevo Testamento, San Lino. Él estaba preso con San Pablo cuando San Pablo escribió esta carta, y mira aquí donde menciona su nombre. Versículo 19. Saluda a Prisca y a Aquilas, lo mismo que a la familia de Onésiforo. Erasto quedó en Corintio, dejó a Trófimo enfermo en Milito. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. El Señor sea contigo. Este preso que se encuentra aquí en la carta de Timoteo, Lino, San Pablo le anda diciendo a Timoteo, te saludan todas estas personas que están conmigo. Lino, este cristiano aquí fue el segundo papa de la iglesia católica. El cuarto papa de la iglesia católica, el cuarto papa se llamaba San Clemente. San Clemente. Él fue papa de la iglesia católica
del año 90 a 100. Él también se encuentra en la Biblia. Abran sus Biblias a Filipenses capítulo 4 versículo 3. Filipenses capítulo 4 versículo 3. Aquí San Pablo en esta carta menciona este papa que también fue con él un obrero, un colaborador en el Evangelio de Jesús. Dice San Pablo, versículo 1. Por eso pues, hermanos míos, a los cuales tanto quiero y echo de menos, ustedes que son mi alegría y mi corona, sigan así firmes en el Señor. Amadísimos, ruega a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y tú, Sisido, verdadero compañero, te pido que les ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo al servicio del Evangelio, junto con Clemente. Junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Este Clemente que se encuentra en el Nuevo Testamento, en la carta de Filipenses, este fue el cuarto papa de la Iglesia Católica. Yo le digo a mis hermanos separados, yo como cristiano católico puedo enseñarte que 3 de los primeros 4 papas de la Iglesia Católica se encuentran en la Biblia. 3 pastores de la Iglesia Católica se encuentran en el Nuevo Testamento. Ninguna otra religión puede decir eso. No se encuentra aquí eso, ni se encuentra todos los otros evangelistas que están en las televisiones con sus sectas propias. No se encuentran en la Biblia. Pero ustedes, cristianos católicos, deben estar orgullosos que nosotros sí tenemos. De los primeros 4 papas de la Iglesia Católica, 3 están aquí en la palabra de Dios. Es un punto bien importante, es un punto histórico. Ustedes saben, a ver, nomás por decir, el último libro de la Biblia que fue escrito fue el libro de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento, el último libro que fue escrito fue el libro de Apocalipsis. Nos dicen los escolares que se escribió ese libro como del año 90 a 96. Ustedes saben que cuando el libro de Apocalipsis en la Biblia se estaba escribiendo, nuestra iglesia ya tenían el 5º papa, el 5º obispo de Roma, administrando la iglesia. Es decir, que el Nuevo Testamento todavía no se acababa de escribir. El Nuevo Testamento en la Biblia no se acababa de escribir y nosotros, cristianos católicos, ya teníamos instituidos el 5º papa de la Iglesia Católica. La iglesia ya tenía como 60 años de existir y evangelizar y de compartir los sacramentos. Y la Biblia todavía no se acababa de escribir. La Iglesia Católica vino antes del Nuevo Testamento, no después. Nosotros no somos una religión del libro. La Iglesia Católica le dio vida al Nuevo Testamento. La Iglesia Católica le dio a nacer el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica es la madre del Nuevo Testamento, porque la Iglesia Católica viene antes del Nuevo Testamento. Todas las otras sectas vienen muchos años después. Les quiero dar unos datos históricos para que ustedes lo sepan. ¿Quién fundó tu iglesia? Si tú eres luterano, tu iglesia la fundó Martín Lutero, un ex monje católico en el año 1524. Si tú eres anglicano, tu iglesia la fundó Enrique
El octavo en el año 1534, porque el Papa no le concedió el divorcio para poder casarse con Ana Bolena. Si tú eres presbiteriano, tu iglesia la fundó Juan Knox en Escocia en el año de 1560. Si tú perteneces a la iglesia episcopaliana, esta es una rama de la iglesia de Inglaterra fundada por Samuel Seabury en las colonias de los Estados Unidos en 1785. Si tú perteneces al grupo de los testigos de Jehová, Carlos Taze Russell inició esta iglesia en Pennsylvania en el año 1879. Si tú eres metodista, tu religión fue organizada por John Charles Wesley en Inglaterra en el año 1739, cuando decidió separarse de los anglicanos. Si tú eres mormón, José Smith inició tu grupo en Nueva York en el año 1830. Si tú eres bautista, los orígenes de tu iglesia se remontan en el año 1609, cuando a John Smith se le ocurrió fundar esta religión. Si tú eres unitario, Teofilio Lindley fundó tu iglesia en Londres en 1774. Si tú eres adventista del séptimo día, este movimiento lo inició Guillermo Miller, un granjero americano bautista. La iglesia se organizó posteriormente hacia el año 1860. Si tú eres un seguidor de las ciencias cristianas, tu religión se remonta al año 1879, cuando María Baker Eddy decidió que necesitábamos una nueva religión. Si tú perteneces a las iglesias pentecostal o a las asambleas de Dios, estas iglesias cristianas comenzaron alrededor del año 1914 en Hot Springs, Arkansas. Si tú perteneces a cualquier otro grupo religioso del tipo evangélico, Iglesia de Dios, Iglesia Apostólica o Iglesia de Cristo, estos grupos se fundaron no hace más de 50 años en los Estados Unidos. Pero si tú eres católico, tu iglesia la fundó Jesucristo el día de Pentecostés en el año 33. Refiérase a Mateo 16, capítulo 18 a 20, y al libro de Hechos, capítulo 2. Nosotros nos sentimos unidos a todos los que se honran con la palabra de cristiano, con el nombre de cristiano. Precisamente porque todos los cristianos queremos la unidad, debemos cuidarnos de los que nos cortan y dividen, los sectarios. A estos, con la Biblia en la mano, puedes responderles lo siguiente. La Biblia enseña que Jesucristo fundó una iglesia. Nosotros como católicos estudiamos la Biblia con la mente y la sabiduría de la iglesia. Dios, con que va a realizar su misión, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, con el mismo poder y la autoridad de Jesucristo sigue la iglesia católica. Y el último quinto que les quiero decir es, nosotros, es la inquietud del hermano separado o es la falta de conocimiento del hermano separado que muchas veces los hacen que se aparten de la iglesia. Pero nosotros, con la verdad que enseña la iglesia católica, con la fuerza del Espíritu Santo, con fe en Jesucristo, sí se puede. La única cosa que les quiero dejar antes que termine con una oración es esto. No me gusta venir a dar charlas sin darles referencias, porque muchas después dicen, pues yo quiero leer estas cosas, Jesús, que tú nos has compartido. Y nosotros tenemos que saber la fe si la vamos a compartir. Tenemos que invertir tiempo, como ustedes ahora andan invirtiendo 6 a 8 horas en su fe. Esta es una inversión bien importante, porque no hay nada más importante que saber de Jesús y de su iglesia. Ustedes ahora pueden andar teniendo una barbacoa, o pueden andar en el parque, o pueden andar en las películas, pero esas cosas son cosas temporales. Todos aquí nos vamos a morir un día. Y esta inversión que ustedes están haciendo ahora por 8 horas, que quieren saber más de Jesús y de su iglesia, de la Biblia, estas cosas son inversiones para su alma. Porque esos tesoros ustedes se los van a llevar al cielo. Y quizás
con este conocimiento de la fe más amplia que ustedes van a conocer esta tarde, ustedes pueden compartir la fe con más energía, con más sabiduría. Estas inversiones son bien importantes. Para mí, dos de mis libritos favoritos en español sobre la fe, sobre evangelización y cómo defender la fe, es esta aquí. Yo la he tenido ya desde que salió este libro. Se llama Apologética para Principiantes. Cómo explicar y defender la fe de los católicos a los que se han ido de la iglesia. Todas las respuestas que te hacen, ¿por qué crees tú en María? ¿Por qué crees en los santos? ¿Por qué tienen estatuas? Todas las respuestas están aquí, con respuestas bíblicas y también usando el sentido común. Este libro aquí, yo se lo recomiendo como ningún otro libro que cargamos. Y hay otra segunda serie, Apologéticas para Principiantes, contestando a los testigos de Jehová y a los mormones. Contestando a los testigos de Jehová y los mormones. Estas sectas, yo estoy seguro que ustedes les han tocado en su casa, quizás ahorita el sábado andan tocando su puerta ahorita, y muchas veces nosotros no sabemos cómo responder. Todas las cosas que ellos nos preguntan, ¿por qué ustedes creen que Dios es Trinidad? ¿Por qué ustedes usan sangre, la transfusión de sangre, etcétera, etcétera? Cuando la Biblia condena eso en el Antiguo Testamento. Todas las respuestas están aquí. Este padre Chacón, amigo de nosotros, ha escrito estos libros como un libro para nosotros que queremos evangelizar. Porque ¿cómo vamos a evangelizar nosotros si muchas veces gentes tienen preguntas sobre la fe católica y nosotros no se las podemos responder? Gentes no se van a traer a la iglesia católica hasta que les quitemos esas dudas de la cabeza que muchos tienen. Y esos libritos aquí les van a sacar las dudas a todas las personas que ustedes se van a tener en sus conversaciones. Estas etiquetas de indicación para las Biblias, yo creo que todos los católicos debemos tener eso, porque muchas veces nosotros andamos tratando de buscar dónde está en la Biblia y pues andamos por 15 minutos en la palabra de Dios, no podemos encontrar la carta de Ezequiel. Aquí con estas etiquetas para las Biblias, bien rápido puedes tú buscar los libros y recurrir los versículos. Y la otra cosa que les también quiero recomendar es el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo, muchas de las enseñanzas que yo doy son completamente basadas en el catecismo, porque aquí está lo que nosotros como cristianos católicos creemos. Esto no cambia. Este libro y su Biblia son los libros más importantes que todos deben tener en su hogar. La Biblia y el catecismo. Yo por muchos años boxeaba, y para darles un ejemplo, la Biblia y el catecismo es como una izquierda y derecha. Y todos aquí necesitamos saber tirar la izquierda y derecha, ¿verdad? Porque tenemos enemigos, el diablo, el mundo, nosotros, la carne. Y si nosotros no sabemos tirar la izquierda y derecha, pues el demonio nos va a devorar. Porque la Biblia nos dice que el demonio es como un león que nos anda tratando de devorar. Aquí está la izquierda y la derecha. La Biblia y el catecismo. Y otros tapes que tenemos ahí atrás, defendiendo la única iglesia santa, católica y apostólica. Es una serie que yo hice con mi hermano. Y en estas series yo voy en mucho más detalle. Ahora nomás hablé bien básico, bien general, pero aquí voy en detalle, con la Biblia en la mano. ¿Por qué creemos en la misa? ¿Por qué rezamos a la Virgen María de los Santos? ¿Por qué creemos que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesús? Voy yo bien particular, usando la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y el Catecismo en esta serie aquí. Y la última es un padrecito bien amigo mío, se llama Padre Philip Scott, y él y yo hemos hablado en conferencias en tiempos antepasados, y esta serie es una de mis favoritas que él tiene. Se llama Contestando los ataques de los fundamentalistas a la fe católica. Otra serie que les recomiendo. Y por esta primera charla, ya que terminamos, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que quieres que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad. Te reconozco como mi único Salvador y a tu iglesia como madre y maestra de la verdad. Yo quiero vivir y morir en la iglesia que tú fundaste y nos dejaste como sacramento necesario para nuestra salvación. Te pedimos esto con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.